Vamos a continuar con la escultura italiana renacentista, tanto en el siglo XV, en el 400, como en el XVI, el 580, ¿vale? Materiales que utiliza, pues utiliza el mármol y el bronce, ¿vale? Son los dos principales materiales que utiliza esa estatuaria renacentista italiana. Y como características tienen la serenidad, que es un rasgo del Renacimiento, la armonía, equilibrio, serenidad, templanza, incluso también la profundidad y la simetría, ¿vale? En cuanto a la profundidad me refiero a los volúmenes. Son estatuas que están hechas para ser contempladas desde diferentes posiciones, no solamente frontales. Lo veremos, por ejemplo, en el David de Miguel Ángel, ¿vale? La belleza idealizada, el cuerpo humano idealizado, la proporción, la matemática, ¿no? Casi en la proporción de las partes de ese cuerpo, ¿no? ¿Temática que tiene? Pues estamos en una Europa muy religiosa todavía, aunque esté cambiando el tipo de religiosidad, el tipo de concepción del cristianismo, ¿no? Pero sigue habiendo bastantes obras religiosas, muchos encargos de la iglesia, de los papas en Roma, por ejemplo, o de los obispos, los arzobispos, ¿no? En cada zona de la cristiandad. Y también hay temas mitológicos y retratos. Retratos tanto bustos como ecuestres. Autores que destacan, pues en el 400, Ghiberti, que hará las puertas del paraíso en el baptisterio de Florencia, Donatello, que trabajará en diferentes obras, destacando San Jorge, su David, que es muy diferente al de Miguel Ángel, y la estatua ecuestre del condottiero Gattamelata. Ya en el siglo XVI, el foco principal de desarrollo de la estatuaria está en Roma, pero también hay ejemplos de estatuaria en Florencia, como el David de Miguel Ángel. El autor que destaca es Miguel Ángel Buonarroti, que es arquitecto, que es pintor, que es escultor, y entre sus obras destacan el Moisés de la tumba de Julio II y el David de Miguel Ángel, ¿vale? O sea, su David. Bueno, vamos a arrancar esto que se vea más grande. Bien, tenemos aquí las obras de Donatello. Tenemos el David de Donatello, que es un David adolescente, está pisando la cabeza de Goliat, el gigante filisteo, al que ha matado de un hondazo, ¿no? Le da una pedrada con la honda. Es un David que veremos que es menos majestuoso que el David de Miguel Ángel. Es un bronce, está hecho en bronce, tocado con este curioso sombrero. Una imagen serena, ¿no? Armoniosa, equilibrada. Son rasgos, repito una vez más, del Renacimiento. Aquí tenemos al condottiero Gattamelata. Un condottiero era un mercenario que luchaba para los estados italianos. Este señor en concreto luchó para diferentes estados. Luchó para la República de Venecia, para Florencia y para el mismo Papa. Entonces, Donatello le hace una estatua ecuestre siguiendo el modelo de los antiguos emperadores romanos, ¿vale? Está hecha en bronce también, está en Padua. Más cosas. Aquí tenemos un San Jorge, que aparece otra vez equilibrado, sereno, sin una gestualidad exagerada. Está dentro de un marco arquitectónico, está en una hornacina dentro de un edificio, pero a su vez esa hornacina tiene a su alrededor esta estructura gótica, nos recuerda al gótico, si os acordáis, con esos pináculos, ¿los veis? Esos pináculos, y dentro de esta hornacina enmarcada en esta arquitectura gótica, ¿vale? Más cosas. Bien, vamos a Ghiberti. Ghiberti realmente tiene que haber ido antes de Donatello, porque es el que inicia el estilo renacentista en la ciudad de Florencia. Se le encarga, gana un concurso en el que se buscaba un escultor que decorara las puertas del baptisterio de Florencia. El baptisterio es donde se bautizaba a la gente, entonces va a haber temática también con respecto a eso. El bautizo de Cristo aparece en una estatua que está en la parte alta del baptisterio, y él gana ese concurso frente a otra gente, donde por ejemplo también participa Brunelleschi. De hecho habían ganado el premio los dos, y Brunelleschi rechaza ese premio, y es cuando se le encarga a Ghiberti realizar esas puertas. Tiene un primer encargo en el que en una de esas puertas, hace un ciclo de la vida de Cristo. Va haciendo diferentes escenas desde que se le anuncia a la Virgen que va a nacer Cristo hasta la crucifixión de Cristo, ¿vale? Como tiene gran éxito, le encargan otras puertas en ese baptisterio. Y en las segundas puertas que él realiza, lo que hace son escenas del Antiguo Testamento.
Aquí tenemos una escena que es el sacrificio de Isaac, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pide, ¿no? Y como muestra de sumisión a Dios, va a realizar ese sacrificio. En el último momento Dios lo para y sacrifica un cordero en vez de al niño, ¿no? Son planchas de bronce que decoran las puertas, unas con, os repito, las escenas de la vida de Cristo, que son del Nuevo Testamento, y otras las escenas del Antiguo Testamento. Las escenas del Antiguo Testamento, Miguel Ángel, que las contempló, que era un florentino de la época, contemplando esas puertas por la gran maestría de Ghiberti, las llamó las puertas del paraíso, que es como han quedado hasta el día de hoy, ¿no? Como en esa denominación. Aquí tenemos ya lo que es escultura del siglo XVI, del Cinquecento, con Miguel Ángel, y tenemos su David. Os he puesto estas dos imágenes para que veáis el tamaño descomunal de esta estatua que está en la Academia de Florencia, la galería de la Academia de Florencia. Fijaos una figura humana y fijaos este David. Tiene más de 3 metros de altura, en torno a los 3 metros tiene. Está hecha en mármol, hace un gran estudio anatómico, fijaos todos los detalles, ¿no?, de este cuerpo, el detalle del cabello, el rostro que tendrá una cosa aquí, se ve menos, se ve más todavía en el Moisés de Miguel Ángel. Hay una característica en los rostros de Miguel Ángel que se conoce como la terribilidad, que es una mirada llena de ira. Está en el momento en el que va a cargar la onda para abatir al gigante filisteo, ¿vale? Hace un gran estudio anatómico. Si hay algo de desproporción, si os fijáis, por ejemplo, en la cabeza, que parece algo mayor de lo que debería ser, y es que Miguel Ángel, que trabaja en el siglo XVI, en el Cinquecento, para algunos historiadores del arte, irá un poco más allá en lo que es el movimiento, que sea movimiento contenido, ¿no?, como tiene aquí, por ejemplo, este David, ¿no? Pero empezará a hacer un tipo de arte renacentista algo diferente, lo que se va a conocer como manierismo, en el cual se va a dar más importancia cada vez más a la expresividad de los rostros, de las figuras que se representan, y al movimiento. Y esto ya se ve en esta cara de este David de Miguel Ángel. Aquí tenéis el Moisés, bueno, y la piedad que vimos al principio del PowerPoint en el primer vídeo que os puse, ¿no? Fijaos en el detalle de los mantos, las sombras y luces dentro de los mantos, el detalle del brazo musculado, incluso las venas dentro de ese brazo, y fijaos en la mano también, lleva las tablas de la ley que le ha entregado Dios, el detalle de esa barba enmarañada, ¿no?, que tiene. Estos cuernos de aquí responden a una tipología que era clásica en la representación de Moisés. Cuando Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, se supone que va imbuido de una santidad, ¿no?, de un resplandor, ¿no?, que le ha dado Dios. Entonces esto es una forma de representar ese resplandor, no tiene que ver con otra cosa, ¿eh? De hecho hay estatuas anteriores sobre Moisés que ya aparece esta tipología. Si fuera un cuadro hubieran pintado un haz de luz dorada, pero en una estatua tú no puedes hacer eso, entonces aparecen estos cuernos, ¿no? Bien, gran detalle, ¿no?, de toda esta anatomía. Era un gran anatomista, Miguel Ángel. La terribilidad en la mirada, aquí se ve más claro, ¿no?, esa ira de Moisés cuando descubre que su pueblo, mientras él ha estado recibiendo las tablas de la ley de Dios, se ha entregado al becerro de oro, ¿no?, a la impiedad, ¿no?, a no seguir lo que Dios pide para el pueblo de Israel, sino caer en el pecado y en la adoración al oro, ¿no?, al becerro de oro. Bueno, son las películas que echan en Semana Santa, os tratan bastante bien estos temas. Si tenéis un rato, echarle una ojeada a alguna de ellas. Bien, tenemos la piedad, ¿no?, el detalle de los pliegues de la Virgen, el rostro de dolor de la Virgen, que no es un dolor exagerado, eso lo hubiera hecho un escultor barroco, sino que es un dolor contenido, ¿no?, de una madre que sostiene en sus brazos al hijo muerto, ¿no? Fijaos la juventud del rostro de la Virgen. Es una Virgen idealizada, no es tan real como, por ejemplo, en algunos cuadros que veremos del Renacimiento y del Barroco. Por ejemplo, en el Tránsito de la Virgen de Manteña, que lo veremos en el siguiente vídeo cuando veamos la pintura renacentista, pues veréis esa Virgen que ya es una mujer anciana, o también el Tránsito de la Virgen de Caravaggio, que el barroco aún más refleja lo popular, lo real, lo cotidiano, y será una Virgen más real, ¿no?, más creíble. Si es la Madre de Cristo, aquí aparece idealizado como una muchacha joven, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí y ya en el siguiente vídeo vemos la pintura renacentista del 480, siglo XV, los años 400 y 500
siglo XVI, los años 500, ¿vale?